¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Bienvenidos sean todos a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik que pretendía acercarnos a los temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, les saludo desde La Habana, y de Moscú, Oleg Leonov Armas. Un saludo, Oleg. Un saludo, Claudia, un saludo a todos nuestros espectadores y, como siempre digo, estamos acá desde la capital rusa para analizar los temas que están en la agenda internacional que les sean de interés a ustedes, pero desde una perspectiva de cómo se ve desde Moscú y Rusia en general. De Moscú a La Habana, entérate de primera mano sobre lo que verdaderamente opinan los rusos. Como primer tema acá de Moscú a La Habana, vamos a hablar sobre los resultados de este encuentro entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, de Donald Trump, que acaparó los titulares, no solo acá en América Latina, en todo el mundo, por la expectativa que se tenía respecto a este encuentro sobre un posible acuerdo para llegar al fin del conflicto en Ucrania. Yo quiero que me comentes un poco cómo se vio desde Moscú. Bueno, acá en Rusia hemos visto ese encuentro con mucha expectativa, porque si bien han mencionado tanto los presidentes como los servicios de prensa del Kremlin y de la Casa Blanca, no se llegó a un acuerdo definitivo, pero definitivamente, valga la redundancia, se ha iniciado un proceso, un largo proceso en el que destinado finalmente a alcanzar la paz mediante el diálogo y en la mesa de negociaciones, y no en el campo de batalla, como ha querido hacer siempre Rusia. Rusia siempre ha llamado, siempre, no me canso de repetirlo aquí, Rusia siempre ha llamado a negociar esas diferencias, ¿no? Hablar esas diferencias, tratar esas diferencias en la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo que sea un compromiso de todas las partes involucradas. Lamentablemente, como ya dije, no se llegó a un acuerdo porque, bueno, aquí tendríamos mucho de qué hablar. Lo primero que me gustaría señalar es que tanto Putin como Trump reaccionaron, ¿no?, a este encuentro de forma positiva. Ambos mandatarios reaccionaron bien, dijeron que las conversaciones pasaron de forma constructiva y, aunque como ya dije no se llegó a un acuerdo final, pero ya diría yo que se ha pactado como una hoja de ruta, ¿no?, un poco informal sobre qué es lo que hay que hacer para llegar a ese acuerdo. Una de las razones por la que no se ha podido acordar es porque en este conflicto, además de Rusia y Estados Unidos, que son como las mayores potencias, ¿no?, involucradas, también están involucrados, como dijimos, Ucrania y la Unión Europea. Y ahora es tarea de Trump, aparentemente después del encuentro que tuvo con Putin, y que ambas partes ese encuentro lo tacharon de positivo, ¿no? Significa que a Trump, en términos generales, le satisface lo que ellos hablaron con Putin. Pero ahora le queda la tarea de casa, ¿no?, de Trump, de convencer a Zelensky y a la Unión Europea en general de que hay que empezar a caminar, tomar esa ruta, ¿no?, de resolver el conflicto de la forma más diplomática posible y llegar a un acuerdo de paz. Así como estamos viendo en Rusia, por lo menos también acá en Rusia vemos cómo ese encuentro supone una estaca, diría yo, ¿no?, en aquella pared, en aquel muro que levantó Europa o el Occidente en general, con el mal llamado aislamiento de Rusia, ¿no?, que no es más que un aislamiento de Occidente ante Rusia, porque el mundo entero no aisló a Rusia. Pero entonces, como ya hablamos en uno de los podcasts pasados, vimos como Macron llamaba a Putin justamente para tratar también el tema ucraniano, Macron que vendría siendo como el poder militar y político de la Unión Europea. Ahora vemos este encuentro con Trump, o sea que poco a poco ese mal llamado aislamiento de Rusia en Occidente se está descrebajando y poco a poco están entendiendo las potencias occidentales de que no hay forma de derrotar a Rusia ni económica ni militarmente, entonces la única forma de pactar una paz sería en la mesa de negociaciones mediante la diplomacia. Y precisamente eso fue uno de los enfoques que más se manejó a nivel de prensa, o sea, la victoria o el regreso de Putin a la escena diplomática. Lo presentan de esa manera. O sea, tratando de reforzar esa idea de que Rusia había sido aislada, de que Putin había sido aislada, sacado de la escena internacional, cuando realmente no es así. O sea, pero podemos hablar de que este encuentro, de que haber llegado a Alaska y que se encuentren los dos presidentes de Rusia y Estados Unidos,
Unidos a debatir sobre este tema, o sea, este conflicto, sobre el cual no habían tenido intercambio a ese nivel desde incluso, o sea, desde 2022, desde cuando comienza el conflicto, y que no habían tenido un encuentro ambos mandatarios, o sea, Putin y Trump, desde 2019. Se puede decir que esto es una victoria diplomática para Rusia. ¿Lo ven así, de esa manera? Sí, por supuesto, claro. Es una victoria diplomática, pero me gustaría también subrayar aquí que es una victoria diplomática a ojos de Occidente. Porque para Rusia, esto no supone una victoria. Si Rusia ha venido diciendo esto, ¿no? Que tenemos que negociar nuestras diferencias y pactar en la mesa de negociaciones, lo ha venido diciendo desde siempre, desde incluso antes de que Rusia se involucrara, ¿no? En el conflicto ucraniano en el 2022. O sea que para Rusia en realidad esto supone un regreso a aquello que siempre han estado diciendo desde Moscú y que lamentablemente tuvieron que pasar varios años y varios miles de muertes en el campo de batalla para que Occidente, por lo menos Estados Unidos, se diera cuenta de que sí, de que las negociaciones en la mesa diplomática es la única forma de resolver estas diferencias. O sea que es una victoria diplomática, como ya dije, ¿no? A ojos de las élites globalistas occidentales, pero no a ojos de Rusia. A ojos supone un regreso a aquel camino que siempre se propuso desde un inicio. Eso primero. Y me gustaría también aquí avisar, como tú bien has dicho, ¿no? Que los medios occidentales justamente le dieron esa victoria diplomática a Putin, mientras que en Moscú no lo vemos tanto así porque es un regreso, ¿no? Lo que siempre hemos venido diciendo. Pero ven esa victoria diplomática sobre todo comparando cómo, por ejemplo, fue recibido el presidente Zelensky en la Casa Blanca. No sé si te acuerdas cómo aquel famoso escándalo entre Trump y Zelensky, claro, la diferencia. Entonces incluso hay muchos memes, ¿no? En internet que han salido de cómo Trump ve a Putin con los ojos que Trump ve a Putin y con qué ojos ve a Zelensky. Muy gracioso, siempre los invito a que busquen esos memes por internet. Pero también vemos como, por ejemplo, Trump nunca, en sus 2 mandatos presidenciales, nunca le ha dado un recibimiento a ningún mandatario con tales honores como lo hizo con Putin. O sea, ¿qué fue lo que vimos? Primero, el lugar del encuentro, ¿no? Que es territorio estadounidense pero con raíces rusas. O sea, es un simbolismo inicial desde allá. Segundo, los 2 mandatarios llegaron al mismo tiempo, carpeta roja para Putin. Vimos cómo mientras Putin descendía del avión y se encaminaba a encontrarse con Trump, Trump le aplaudió 3 veces en lo que Putin iba llegando. Después un apretón de mano que incluso todos los periodistas calcularon, un apretón de mano de 11 segundos, que normalmente los apretones de mano se dan unos 4 o 5 segundos como promedio, ¿no? Entre mandatarios. O sea que intercambiaron algunas palabras, o sea, fue muy cálida, ¿no? El recibimiento ese que le dieron a Putin. Después una plazoleta, ¿no? Donde se posicionaron los 2 mandatarios para escuchar los himnos nacionales, todo un espectáculo aéreo que le dieron a Putin con cazas y bombarderos sobrevolando, ¿no? Sobre los 2 mandatarios, que también alguna prensa prooccidental antirrusa se enganchó de ese momento para decirle que miren, Estados Unidos está haciendo una demostración de fuerza, ¿no? De fuerza militar ante Putin para atemorizarlo. A ver, para cualquier persona que entienda en términos militares, entiende que esos honores militares se dan solamente como una señal de respeto por los presidentes, ¿no? Por los mandatarios. Sobre todo después cuando el avión de Putin regresaba de Alaska al territorio ruso, que fue escoltado por varios aviones, varios cazas, ¿no? Estadounidenses, como brindándole seguridad al mandatario. O sea, en el mundo militar, quizás las personas que no están muy dentro de ese mundo militar no lo conozcan, pero eso es una señal de respeto, del mayor respeto posible hacia un mandatario. Nunca jamás en los 2 mandatos que Trump tuvo, le dio esas señales, ¿no? De respeto y esos honores a ningún otro mandatario. Eso por una parte. Y segundo, que, si un poco derrumbando los mitos, ¿no? De la prensa occidental, tú puedes hacerle una demostración de fuerza a un mandatario que tiene un poderío militar inferior al tuyo, entonces, bueno, sí, se va a asustar. Pero ¿de qué se tiene que asustar Putin si Rusia tiene cazas de 5ª generación, los mismos que volaron sobre él, ¿no? Y Rusia tiene bombardeos hipersónicos que vuelan más rápido que esos cazas que son inalcanzables para ningún otro avión. O sea, un bombardeo ruso puede volar a una velocidad que solamente un misil lo puede alcanzar, ningún otro avión lo puede alcanzar. Entonces, Rusia tiene todo eso. O sea, eso no es ninguna demostración del poderío estadounidense contra Rusia, si Rusia está al mismo nivel que Estados Unidos en eso. Por eso yo no lo vendría así, no lo vería así, por eso les invito, ¿no? A nuestros espectadores que no se crean esos cuentos de la prensa occidental que están escritas por gente que no entiende del tema militar y no entiende del protocolo militar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también me gustaría aquí mencionar
lo mal que se comportó la prensa estadounidense en general ahí con ese encuentro, porque incluso cuando llegaban los mandatarios, ¿no?, que se disponían a escuchar los himnos, los periodistas gritaban, ¿no?, en dirección al presidente, gritándole preguntas provocadoras. Y Putin haciendo señal primero de que como no escuchaba, yo no escucho la pregunta, estoy muy lejos de ti, no entiendo lo que me estás diciendo. Y después entonces en el cuarto ese, cuando todos los periodistas estadounidenses precisamente, porque ahí había un pool bastante grande de periodistas rusos también, pero los periodistas rusos se comportaban bien, decentemente, ¿no? Tomaban la palabra cuando se las daban, que al final no se las dieron justamente por eso, porque los periodistas estadounidenses se ponían a estar gritando las preguntas, y la cara de Putin lo decía todo, se ponía así como que, ¿esto qué cosa? Me parecía un gallinero eso, perdón la comparación, pero es verdad. Acá en Rusia se está hablando bastante de eso, del bajo nivel, ¿no?, de la ética, diría yo, periodística que se está teniendo en Estados Unidos, que lamentablemente vemos como el cuarto poder en Estados Unidos se está bajando en una calidad tremenda en ese respecto. Hablándome de los memes que se estuvieron manejando en redes sociales, me recuerdo ver uno sobre, supuestamente era la imagen, ¿no?, del encuentro de los dos presidentes y Zelensky y von der Leyen viéndolo desde lejos con unos anteojos así, viéndolo como quedaron aislados. Yo quisiera que me comentes un poco entonces cuál ha sido la reacción después de este encuentro de Zelensky, de la Unión Europea, o sea, de la parte europea, y se está manejando, o sea, precisamente ahora cuando estamos grabando nuestro podcast, está teniendo lugar el encuentro, o va a tener lugar el encuentro entre Trump y Zelensky. Que me comentes un poco sobre cuáles son las expectativas que se tienen al respecto y cuál ha sido la reacción, ¿no?, de Zelensky y de Europa sobre la reunión entre Putin y Trump. Bueno, no es un secreto que Zelensky incluso antes del encuentro decía que no iban a aceptar ninguna condición de derrota de Ucrania que no tenga en cuenta los intereses ucranianos. Lo mismo pasa con Europa. Europa ha mostrado todo su apoyo a Ucrania y continúa, ¿no?, con ese apoyo, incluso anunciando un nuevo paquete de sanciones, como decimos aquí, que no sé qué más sanciones van a tomar si ya han tomado 18 paquetes de sanciones y la economía rusa sigue para adelante como una locomotora. ¿Qué más van a tomar? O sea, que todas esas sanciones lo que están haciendo es ayudar a la economía rusa, parece. Sí, entonces, si esas son las condiciones, sí que tomen nuevos paquetes de sanciones. Así como lo vemos, ¿no?, un poco irónico acá desde Rusia. Aquí lo que me gustaría subrayar en todo esto es que precisamente, sí, como tú bien decías, ¿no?, en ese meme mostraba muy bien, muy elocuentemente, cómo el tema de Ucrania se está realmente resolviendo sin Ucrania y se está dejando al abandono la Unión Europea, porque ya incluso antes de este encuentro Trump había afirmado que sí, que bueno, que va a dejar de entregarle armamento a Ucrania, y ahora que si Europa quiere, bueno, que lo pague, que lo compre, que compre el armamento estadounidense y se lo entregue a Ucrania. Pero Estados Unidos mismo va a dejar un poco de mandarle armamento, y es lo que poco a poco ha estado pasando. Entonces estamos viendo cómo también en algunos medios de prensa o algunos influencers, ¿no?, y esos dicen que ven, el problema de Ucrania no se puede resolver sin Estados Unidos es el que va a resolver el problema de Ucrania. Pero es que, a ver, desde la visión rusa, siempre lo hemos dicho acá y lo voy a repetir también para que nuestros espectadores no se dejen engañarse tan fácilmente. Desde la visión rusa, este conflicto no es con Ucrania. Este conflicto es precisamente en su conjunto, ¿no?, las élites globalistas, como vendríamos diciendo desde Washington y desde Bruselas, que han usado a Ucrania como torpedo, ¿no?, como punta de lanza para atacar a Rusia, porque ellos mismos no se atreven a atacar a Rusia. O sea, la OTAN en su conjunto, Estados Unidos, la Unión Europea, no se va a atrever a atacar a Rusia porque sabe que la respuesta va a ser unilateral, contundente, el fin para ellos, ¿no? Entonces utilizan a diferentes proxies, como vendría siendo Ucrania en este caso, para atacarla, para pincharla. Entonces, a ojos de Rusia, y como bien dijo después Putin en su conferencia después del encuentro, los rusos ven al pueblo ucraniano como hermano. O sea, no hay ninguna diferencia, no hay ningún conflicto interno, ¿no?, emocional entre los rusos y los ucranianos. Esto es a visión de los rusos, no lo estoy repitiendo. Los rusos no vemos a los ucranianos como nuestros enemigos. Entendemos bien que es el régimen de Kiev, que está siendo patrocinado por Washington en su tiempo y ahora por Bruselas, el que está armando todo este conflicto contra Rusia, y que un ucraniano común de la calle no le interesa ningún conflicto con Rusia. Entonces, aquí viene todo esto. Resumiendo, lo que quería decir es que ahora vemos cómo la mayor potencia de la OTAN, ¿no?, de aquel bloque globalista occidental, se está saliendo de este conflicto porque ya no le interesa. También lo hemos hablado aquí en este podcast, que Estados Unidos se quiere enfocar más en la lucha y en aquella estrategia de retención de China, pero se ha visto empantanado en el conflicto con Rusia, en el que no ve una salida victoriosa. Entonces, como no ve una salida victoriosa, ahora la administración Trump lo que quiere es posicionarse ellos como un mediador, ¿no?, como un solucionador de la paz, para aquel famoso premio Nobel que Trump quiere obtener, también para ganarse algunos puntos más.
Entonces, para salirse de ese conflicto y dejarle, como dicen, ¿no? Dejarle la papa caliente a Europa. Dice, bueno, nosotros nos salimos, nosotros hicimos todo lo posible por resolver este conflicto, hablamos con Putin, nos sentamos en la mesa de negociaciones, les privamos a Ucrania de armamento. Ahora, si ustedes quieren continuar con ese conflicto, bueno, allá ustedes. Así es como lo vemos acá en Rusia, ¿no? La estrategia de Trump y de la administración Trump. Incluso me atrevería a decir, esto ya es pronóstico mío, que quizás para hacerle ese juego, ¿no? A Estados Unidos, yo me atrevería a decir que quizás, como hemos visto que muchos mandatarios del mundo están proponiendo a Trump para que le den el Premio Nobel de la Paz, para jugarle, ¿no? Esa jugada a Estados Unidos como aliado ocasional así, yo me atrevería a decir que, ¿por qué no? Quizás veamos cómo desde el Kremlin o del Putin mismo propone también a Trump como un Premio Nobel de la Paz, justamente para hacerle ganar esa autoridad en el mundo, como que, mira, el mediador que buscó la paz en Ucrania. Y bueno, ahora, ¿quiénes son los malos en esta historia? Entonces, ¿quiénes quedan como los malos, los que no quieren la paz? Bueno, queda Ucrania y la Unión Europea. Entonces, lo que diría es que, bueno, que quizás veamos eso, quizás sí, quizás no debería sorprendernos. Incluso una de las frases que más se levantó por la prensa de ese encuentro que hubo después de la reunión con los medios fue cuando Putin le dice que la próxima vez, el próximo encuentro vamos a hacerlo en Moscú, y Trump quedó un poco como descolocado y diciendo, bueno, vamos a ver, entonces eso está interesante, pero vamos a ver los problemas que me pueden traer eso internamente, o sea, más o menos que lo deja caer así. En Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué me puedes comentar sobre la reacción dentro de Estados Unidos que has podido percibir sobre este encuentro de Trump y Putin? Bueno, dentro de Estados Unidos, acá por lo menos así como lo vemos en Rusia, lo que está teniendo lugar ahora es una guerra interna de dos bloques, ¿no? El bloque globalista, como debería siendo el Partido Demócrata, ¿no? El que quiere imponer su poder, su dominio sobre todo el mundo. Y el bloque, el famoso MAGA, ¿no? Make America Great Again, que lo que quiere es centrarse en Estados Unidos, resolver los problemas internos en Estados Unidos y en el ámbito internacional enfocarse más en la lucha contra China, porque justamente China viene siendo el enemigo número uno de Estados Unidos en la arena internacional. Porque si vemos sinceramente, Rusia y Estados Unidos no tienen nada que dividirse en el mundo. Hoy día, como tal, la ideología viene siendo más o menos la misma, ¿no? No hay diferencias ideológicas como podría ser durante la Guerra Fría, por ejemplo. Rusia hoy es un país capitalista que está ingresado en el mercado totalmente. Rusia tiene unos vastos recursos que brindarle al mundo. Entonces, esa necesidad de luchar contra Rusia, ese bloque MAGA no lo entiende porque, no entiende cuál es el objetivo de eso. Incluso diría yo que lo contrario, lo que quieren hacer es lo que quisieran hacer, ¿no? Es hacer de Rusia un aliado más en aquella futura lucha que van a tener con China. Entonces estamos viendo como hay dos bloques que tienen diferente posición, ¿no? En la arena internacional, y dependiendo de cómo se vea, de a qué bloque pertenezca una u otra fuerza o uno u otro medio, es la posición que se toman, porque también vimos como, por ejemplo, retomando un poco el tema de los acuerdos, ¿no? De que no se llegó a un acuerdo final, pero si empezamos a ver las entrevistas que dio Trump, por ejemplo, al medio Fox News, que sabemos que es más conservador y se posiciona más como de una plataforma mediática de aquel movimiento MAGA, ¿no? Vemos que Trump dio algunas declaraciones que podrían indicarnos a nosotros cuáles fueron los verdaderos acuerdos que se tomaron en esa reunión entre Putin y Trump. Entonces, en esa entrevista que Trump dio a Fox News, él tocó tres temas que me gustaría mencionar acá para que tengamos una idea cuál fue el verdadero acuerdo que se logró entre Putin y Trump, aunque no se haya declarado explícitamente, ¿no? El comentador de Fox News le preguntaba sobre qué tan cerca están para alcanzar un acuerdo. Y Trump respondió que estamos muy cerca de un acuerdo. Ahora solo queda que Ucrania lo acepte. Puede que diga que no. O sea, que esto viene como un poco respaldando lo que dije anteriormente, ¿no? De que Rusia y Estados Unidos aparentemente ya llegaron a un acuerdo. O sea, ya el acuerdo está sobre la mesa. Ahora lo único que queda es convencer a Ucrania y a Europa detrás de que o lo aceptan o no. Y si no lo aceptan, lo que Estados Unidos lo que va a hacer es salirse de ese conflicto. Va a decir, bueno, hicimos todo lo que pudimos, resuélvenselo ustedes ahora solo como puedan. Entonces, un poco como apoyando también esta tesis, el comentarista le preguntó sobre qué debe Ucrania hacer, ¿no? ¿Qué le recomendaría que Ucrania hiciera? Y entonces Trump le respondió que le recomendaría que pactaran, que acepten ese tratado. O sea, ese tratado que ya Estados Unidos y Rusia aparentemente ya pactaron. Y sobre el verdadero interés que tiene Estados Unidos en pactar en terminar este conflicto, ¿no? También respondió una pregunta bastante curiosa a Fox News.
dijo Trump que Rusia y China son enemigos naturales. Estas son palabras de Trump, ¿eh? No es que yo lo esté apoyando. Rusia tiene un gran territorio y China tiene una gran población. China necesita del territorio de Rusia. O sea, traducción, lo traduzco al término... Estados Unidos quiere enfrentar a Rusia y China, que es lo que venimos viendo. O sea, Estados Unidos no, la administración Trump, ¿no? Ese movimiento MAGA, quiere enfrentar directamente a Rusia y China. Y para eso necesita salirse del conflicto ucraniano, posicionar a Rusia como aliado suyo para enfrentarlo. Entonces, vendría siendo como usar un poco a Rusia como punta de lanza en un conflicto hipotético futuro contra China. Y yo creo que Rusia eso lo tiene bien claro, porque le voy a revelar un secreto. Yo estoy seguro que en el Kremlin ven todas las entrevistas de Trump y todo lo que él dice. Porque una cosa es lo que él le dice a Putin y otra cosa es lo que él dice a su prensa. Y si Trump se cree que en Rusia no están al tanto de lo que él le dijo a Fox News, en Rusia sí lo están y bastante al tanto. Y enfrentar a Rusia y China sería también atacar el multilateralismo, o sea, esa idea sobre lo que ellos se resisten una y otra vez a aceptar, ¿no? De que ya el mundo no va por donde ellos quieren que vaya. Quiero que me comentes, retomar lo que te comentaba al inicio del podcast de los resultados de esta encuesta que estuvieron lanzando en sus redes sociales. ¿Qué piensa el público ruso sobre, y los seguidores de Sputnik en redes sociales sobre este encuentro? Bueno, un poco también como para respaldar todas estas tesis que hemos lanzado aquí durante esta conversación. Nosotros, como tú bien has dicho, hemos lanzado una encuesta previa, ¿no? a este podcast, a grabar este podcast, en el que precisamente nos preguntamos cuál crees que sea el mayor obstáculo para un acuerdo definitivo del conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces, la gran mayoría, más de la mitad, el 55% de nuestros seguidores de nuestro canal en Telegram, dicen que las élites de la Unión Europea que siguen arraigadas a la idea de derrotar a Rusia. Yo estoy totalmente de acuerdo con nuestros seguidores, porque si bien entendemos que el régimen de Kiev también está arraigado a esa idea, pero sin el apoyo de Estados Unidos, que ya lo está perdiendo, y sin el apoyo futuro de la Unión Europea, el conflicto hubiese terminado en un par de semanas. O sea, el que el conflicto continúe hoy en día significa que, la única razón es que Europa está detrás apoyando a Ucrania. Entonces, y como segunda opción más votada por el 24%, nuestros seguidores dicen que el lobby globalista de Estados Unidos, que ve en el fin del conflicto bajo condiciones rusas su derrota, que es lo que también hemos hablado aquí, y coincido totalmente. En Estados Unidos hay dos grandes bloques, ¿no? El globalista y el famoso MAGA. Entonces el lobby globalista sigue teniendo mucha influencia dentro de Estados Unidos, sigue presionando a Trump. Por eso viene este comentario de Trump que dice que, muy interesante, la visita a Moscú me puede traer muchos problemas, pero lo revisaré. Sí. ¿Por qué él dice esto? Porque él sabe que si él viaja a Moscú, ese lobby globalista le va a caer arriba con millones de críticas por solamente el hecho de pisar tierra rusa. Indiferentemente de cuál sea el objetivo, incluso si en esa visita que se podría realizar a Moscú se pacta, ¿no? la paz definitiva, incluso así le van a caer arriba ese lobby globalista. Sí, no por gusto la prensa lo cogió y fue una de las frases que más se levantaron en la cobertura de este encuentro. ¿Cuál es el interés de Rusia, ¿no? de viajar a Estados Unidos para resolver este conflicto, ¿no? O sea, como siempre ha defendido en la mesa diplomática? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué ahora? Bueno, como también hemos mencionado aquí en este podcast en repetidas ocasiones, Rusia ahora tiene todas las cartas fuertes, ¿no? en sus manos. Está venciendo en la guerra económica, está venciendo en el campo de batalla y está venciendo en el campo diplomático. Entonces uno podría preguntarse, bueno, pero si Rusia está venciendo en todos los campos, ¿por qué simplemente no avanza y a la fuerza no resuelve ese conflicto? Pues aquí habría varias razones. Primero, porque Rusia siempre ha venido diciendo que la única solución pactable, ¿no? y a largo plazo sostenible es una solución diplomática. Porque incluso, hipotéticamente, si Rusia gana en el campo de batalla y digamos que somete a todo el poder ucraniano, ese conflicto con Europa, entonces lo que va a hacer es agravarse todavía aún más. Entonces, para evitar ese conflicto, la única solución sería sentarse en la mesa de negociaciones y pactar. Y es lo que precisamente dijo Putin después del encuentro ante la prensa cuando salió. Él dijo que la regulación del conflicto, esto es una cita directa de Putin, debe tener una naturaleza sostenible y de largo plazo. Entonces también dijo que deben ser eliminadas las causas del conflicto. O sea, las causas del conflicto es que la OTAN paulatinamente ha estado acercándose a las fronteras rusas sin ninguna garantía ante Rusia de que no va a haber un conflicto directo entre ambas potencias, y a Rusia eso le atemoriza, ¿no? Que una potencia, que un bloque militar que es mucho superior, ¿no? en poder militar que Rusia se acerca a su frontera, para Rusia supone una amenaza, y esas consideraciones, ¿no? de seguridad rusa tienen que ser consideradas también. Entonces
para Rusia, un tercer punto que mencionó Putin es que para Rusia debe ser restaurado el balance de seguridad en Europa y en el mundo entero. Y por último dijo que esperemos que en Kiev y las capitales europeas, esto es un mensaje directamente a Kiev y las capitales europeas justamente para que no obstaculicen, ¿no? Todo esto se tome en este encuentro entre Putin y Trump de forma constructiva, sin crear obstáculos, sin provocaciones o intrigas detrás de los bastidores para torpedear el proceso de paz. O sea, Putin lo que hizo es directamente dejarle el balón, ¿no?, del lado europeo, del lado ucraniano. Ahora, el mensaje es este: Rusia y Estados Unidos ya acordaron cuál puede ser la salida diplomática de este conflicto. Ahora el balón está en su campo, les toca a ustedes aceptar esas condiciones y sentarnos entre todos y pactar un modelo de seguridad que sea satisfactorio para todos, un compromiso que todos alcancemos juntos, ¿no? Bueno, hagamos una pausa acá y vamos a regresar con nuestro segundo tema aquí en De Moscú a La Habana. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Este 19 de agosto se cumplirán 65 años del regreso a tierra de Belka y Strelka, aquellos perritos que fueron los primeros seres vivos que hicieron el viaje y regresaron a tierra. Un hito, por supuesto, en la historia de la carrera espacial de la Unión Soviética. Yo quisiera que me comentaras un poco cómo se recuerda este hecho en Moscú y qué significado tiene hoy. Bueno, todas estas fechas que tienen que ver con el programa espacial soviético, ¿no?, y ruso en particular, acá en Rusia se celebran por todo lo alto porque para la civilización rusa en su conjunto ha sido el punto de máximo auge tecnológico y propagandístico, ¿no?, por el mundo, en el buen sentido de la palabra, de que miren cuáles son los logros que la Unión Soviética pudo alcanzar. Y me gustaría recordar, el viaje de Gagarin al espacio se realizó menos de 15 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en el 45 y en el 61 el joven Gagarin viajaba al espacio. O sea, qué tan rápido un país, cuando todos se unen, ¿no?, por una sola idea, puede realizar y alcanzar metas tan grandes, ¿no?, como un viaje al espacio, que para aquel momento, ahora los viajes en el espacio ya es algo cotidiano para nosotros, pero para aquel momento un viaje al espacio era como el viaje de Cristóbal Colón, atravesar el Atlántico, era algo inimaginable, nadie se atrevía a eso. Y la Unión Soviética no solo se atrevió, sino lo logró. Entonces, este viaje de Belka y Strelka, que como tú bien has dicho, fueron los primeros seres vivos en alcanzar el espacio y regresar a tierra con vida, ¿no? Entonces, ellos fueron como los que crearon, ¿no?, ese camino para que después Gagarin pudiera volar al espacio. Y entonces también para los rusos, para nosotros, esto es un recordatorio de que en aquella carrera espacial era la Unión Soviética la que siempre llevaba la delantera. Porque si bien Estados Unidos, ¿no?, y todo el bloque de la propaganda occidental se ha intentado una y otra vez demostrar que Estados Unidos fue el que ganó la carrera espacial porque fueron los que llegaron a la Luna. Pero bueno, llegaron a la Luna porque la Unión Soviética nunca se propuso, nunca tuvo un programa de mandar a los humanos a la Luna. O sea, sí lo tuvo en papeles, ¿no? Sí, tenían la idea, vamos a mandar al humano a la Luna, pero nunca iniciaron ese programa porque lo veían como algo innecesario. O sea, ¿para qué? Sí, hay que tener en cuenta que antes de que los estadounidenses llegaran a la Luna, ¿no?, como los seres humanos, ya la Unión Soviética había mandado numerosas sondas a la Luna, o sea, que le dieron la vuelta a la Luna. La Unión Soviética fue la primera, la sonda Luna 1 fue la primera en alcanzar la Luna, en darle la vuelta, en tomar las fotos, ¿no?, de la cara oculta de la Luna, fue la Unión Soviética. La Luna 2 fue la primera sonda en llegar a la Luna, o sea, impactó la Luna. La Luna 3 aterrizó en la Luna, tomaron muestras. El primer rover, el primer robot que caminó la Luna fue soviético. La primera nave que tomó muestras del suelo lunar y regresó a la Tierra también fue soviético. Entonces, si nos ponemos a ver todo eso, es como un partido de fútbol, ¿saben?, ¿no?, que Estados Unidos metió un gol, el último gol, pero Rusia la Unión Soviética ya había tenido 10 goles anteriormente a eso, o sea, es inimaginable. Pero entonces todos en Estados Unidos y en el mundo occidental, ¿no?, hablan de aquel logro. Estados Unidos mandó al primer ser humano a la Luna. Bueno, y después de eso, ¿por qué ya los humanos no viajan más a la Luna? Hagámonos la pregunta, ¿por qué no viajan? La respuesta es simple, porque nunca fue necesario. O sea, ese viaje a la Luna era más un símbolo propagandístico, ¿no?, de Estados Unidos, que estaba retrasado en esa carrera. Fue un logro. A ver, no quiero decir que no fue un logro, tremendo logro. Pero eso fue un logro propagandístico, porque desde el punto de vista práctico era nada necesario ese viaje. Incluso era muy arriesgado. Sí, una de las razones por qué la Unión Soviética nunca quiso lanzar a un ser humano a la Luna era por eso mismo, porque el viaje era muy arriesgado y temían por la vida de los
de los cosmonautas, ¿no?, soviéticos. Entonces, ¿para qué hacerlo si ya tenemos todo lo que queremos con robots y sondas? Entonces, también un poco como para apoyar esta tesis de que Estados Unidos le metió un gol a la Unión Soviética en la carrera espacial, pero Rusia la Unión Soviética ya le había metido 15 goles anteriores. Simplemente una breve lista, esto es una breve lista que quiero hacer con todos los logros de la Unión Soviética en el ámbito. Bueno, como ya dije, el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, el primer satélite, ¿no?, que de hecho Sputnik en ruso significa satélite, precisamente. Por eso nuestro canal, ¿no?, nuestro medio se llama Sputnik, como satélite también en honor a ese Sputnik. El primer ser vivo en la órbita, ¿no?, en una perrita laica, en 1957, también la Unión Soviética. El primer objeto artificial que sobrevoló la Luna, el Luna 1, la Unión Soviética, en el 59. Primer objeto artificial que impactó la Luna, como ya dije también, el Luna 2, Unión Soviética. Primera imagen de la cara oculta de la Luna 3, la Unión Soviética. Los primeros seres vivos en viajar al espacio, que fueron precisamente Belka y Strelka, cuyo aniversario de aquel acontecimiento vamos a celebrar esta semana. El primer vuelo espacial tripulado, Yuri Gagarin, la Unión Soviética. Primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, la Unión Soviética. Primera caminata espacial, Alexei Leonov, o sea, el primer ser humano en salir al espacio exterior de su nave, la Unión Soviética. Primer alunizaje artificial, o sea, la primera sonda en aterrizar en la Luna, la Unión Soviética. Tomó fotos de las primeras fotos del suelo de la Luna, la Unión Soviética también. Primera estación espacial habitable, o sea, una estación, como sabemos que la Estación Espacial Internacional que vuela hoy, bueno, ¿quién fueron los primeros que lanzaron? La Unión Soviética, la famosa Salyut 1. Y primera estación espacial permanente también, ¿no?, del mundo. Incluso antes de la Estación Espacial Internacional, la Unión Soviética había lanzado la estación Mir, que también era habitable. Y esto, como ya dije, es una breve lista de todos los logros que alcanzó la Unión Soviética en esa carrera espacial, porque si a eso le agregamos todas las sondas que mandaron a Marte, que mandaron a Venus, porque Estados Unidos se concentraba más en investigar Marte, mientras que la Unión Soviética se centraba más en la investigación de Venus, porque en aquel momento se sabía que Venus tenía una atmósfera y se consideraba que quizás ahí haya vida. Entonces, que bueno, lamentablemente ahora sabemos que no es así, porque ¿por qué lo sabemos? Porque las sondas soviéticas que llegaron a Venus tomaron muestras, ¿no?, y de la atmósfera, de la Tierra, y mandaron esas señales al planeta, y por eso, gracias a la Unión Soviética y a que la Unión Soviética mandó esas sondas, sabemos que en Venus no hay vida. Entonces, la lista podría ser interminable. Aquí viene todo esto. También justamente para que no se dejen engañar, que dicen que en aquella carrera espacial ganó Estados Unidos, no, para nada. Para nada. Ya la Unión Soviética había abierto un camino bastante amplio antes de ese logro, ¿no?, de Estados Unidos. Evidentemente es un logro, pero para nada fue tan abrumador como fue la carrera espacial soviética. Nosotros aquí en Cuba lo seguimos con muchísima atención. De eso es un tema que nos gusta bastante, porque tenemos el vínculo de nuestro cosmonauta también, Renato Tamayo, con la Unión Soviética. Sí. Y lo recordamos con mucho agrado. Que justamente yo quisiera que los espectadores no sepan, sí, que el primer cosmonauta latinoamericano fue un cubano que justamente, ¿no?, Tamayo, que se sentó en una nave espacial soviética y alcanzó la órbita. O sea que un logro más que se podría también apuntar, además de Cuba, Latinoamérica, también se lo podría apuntar la Unión Soviética. Así es. Quisiera que me comentaras entonces un poco ahora en Rusia. ¿Por dónde va la carrera espacial de Rusia? Bueno, sabemos que después de la desintegración de la Unión Soviética, el programa espacial se puso en pausa, ¿no?, prácticamente. Porque, como sabemos, como ya mencioné anteriormente, la primera estación espacial permanente habitable fue la soviética, se lanzó en 1986, justo antes, ¿no?, de la caída de la Unión Soviética, unos años antes, y ya eso por sí suponía un logro enorme. Pero después el programa se puso en pausa. La Unión Soviética había desarrollado el programa Buran, que es como las naves que regresaban, ¿no?, que viajaban al espacio exterior y regresaban a la Tierra. Eso que está haciendo Musk ahora, que estás lanzando naves que regresan a la Tierra, ya la Unión Soviética lo había hecho en los años 80. O sea, lo había logrado, incluso había lanzado sus primeros viajes, ¿no? Simplemente que después de la desintegración de la Unión Soviética, ese programa quedó en pausa y tuvimos una pausa de unos 20, 30 años hasta ahora que Rusia nuevamente está encontrando recursos y posibilidades, ¿no?, técnicas y tecnológicas para retomar esa carrera espacial. Y estamos viendo proyectos ahora enormes. Ahora Rusia quiere también crear una red de satélites, de internet satelital, como lo que está haciendo Musk. Rusia se dispone a hacerlo. ¿Qué otro país tiene esa posibilidad? Nada más Europa y China son los únicos países. Rusia tiene ahora el plan de relanzar, ¿no?, una estación espacial habitable puramente rusa, que ningún otro país la tiene. Los chinos la tienen, pero la estación espacial China no es habitable constantemente. Rusia quiere hacer una habitable constantemente, o sea, los 365 días del año esa estación va a ser habitable.
Rusia tiene planes de regresar a la Luna, de crear estaciones lunares también. Rusia tiene planes de seguir investigando Marte. Entonces los planes de Rusia ahora son enormes. Lo que claro que eso no se hace de un día para otro. No es que el Estado venga y diga, bueno, aquí tienen una maleta de dinero, por favor, mándenme todos los cosmonautas por todo el espacio. Eso no se hace así. Hay que preparar para... A ver, yo quiero que simplemente entiendan la complejidad del programa, ¿no? Primero, tienes que crear universidades y pedagogos que enseñen a los futuros especialistas técnicos, ¿no? A realizar eso. Después tienes que crear universidades y especialistas que puedan construir cohetes, que hacer minas, ¿no? Que excaven todos esos minerales necesarios, esas tierras raras tan necesarios para el programa espacial. Todo eso tienes que unirlo en un solo cohete espacial. Tienes que crear cosmódromos, que ya Rusia lo está haciendo también. O sea que la complejidad de una campaña y la magnitud es tan grande que eso no se puede hacer de un día para otro. Eso lleva años de preparación. Justamente para lanzar solamente un satélite a Marte necesita años de preparación. Y como Rusia se había salido de esa carrera en los últimos 20, 30 años, ahora está a paso apresurado recuperando esa experiencia. Y también que, bueno, 30 años de pausa significa que, bueno, que los especialistas que quedaron de la Unión Soviética, muchos ya lamentablemente han dejado de estar con nosotros. Entonces tú tienes que preparar a los nuevos, tienes que usar los pocos que quedaron, que tienen aquella experiencia para preparar una nueva generación de especialistas. Entonces estamos viendo, eso lo vemos con bastante optimismo. Rusia está dispuesta hoy día a retomar esa carrera espacial y no solo retomarla, sino alcanzar muchos hitos más que seguramente veremos en los próximos años. Así es, y nosotros acá lo esperaremos con mucho agrado. Vamos a hacer una pausa entonces y regresamos con nuestro tercer tema aquí en De Moscú a La Habana. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar. Este 13 de agosto comenzó en Cuba una campaña de recordación al Día Histórico de la Revolución Cubana por su centenario, que se cumplirá el 13 de agosto de 2026. Acá en Cuba ha sido un evento que pretende rendir homenaje a la figura política, a la figura, el pensamiento del líder cubano, Fidel Castro, que no solo cubano, o sea, un líder que dejó su impronta innegablemente en la historia de los grandes políticos del siglo XX. Yo quisiera que me comente si allá en Moscú se estuvo siguiendo quizás este aniversario, estas celebraciones sobre el aniversario de Fidel, y cómo se recuerda la figura de Fidel en Moscú, para que nuestros seguidores vean, ¿no? Desde el punto de vista de la generación joven, cómo desde Moscú se percibe la figura de Fidel. Bueno, por supuesto, la figura de Fidel Castro es, diría yo, que quizás la primera que le viene a la mente a cualquier ruso cuando le hablas de Cuba. Por supuesto por los lazos, ¿no? Los intensos lazos que tuvo la Unión Soviética y Cuba en su momento, y cómo la Unión Soviética ayudó en las primeras etapas de la revolución a proteger, ¿no? Aquellos logros de la revolución. Sabemos de la crisis de los misiles, que la Unión Soviética estuvo muy involucrada en eso. Entonces eso se estudia bastante en Rusia y se conoce, y la figura de Castro se conoce bastante bien acá. Junto, diría yo, con la figura de Che Guevara también, que vendría siendo un héroe multinacional ya, internacional, ¿no? Diría yo, del mundo entero. Entonces esas dos figuras son las que más se conocen acá en Rusia, aunque también se sabe que, bueno, que el Che era argentino, pero fue nacionalizado cubano también, así que se puede considerar fácilmente también un héroe cubano, como no. Entonces lo que también se ve acá en Rusia, por lo menos así yo lo percibo, es que Fidel fue como la mecha, ¿no? Las ideas de Fidel y todos sus logros en la Revolución Cubana fue la mecha que impulsó todo ese proceso de giro paulatino de toda Latinoamérica hacia la izquierda en general, ¿no? Hacia la socialdemocracia también, o hacia el comunismo, como quiera llamarse, hacia la izquierda en su conjunto. Que gracias a eso estamos viendo los logros que tienen hoy Latinoamérica, porque hay que tener en cuenta, hay que saberlo, que Latinoamérica en los años 50 era una región llena de dictaduras militares y de explotación de la población, ¿no? La población vivía en condiciones muy precarias, siendo, como dicen desde Estados Unidos, no me canso aquí de decirlo, que eso siempre es como Estados Unidos lo considera, el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? No tenía ningún interés en desarrollar esa región, porque lo que hacía era explotar, ¿no? Sus recursos y tal. Entonces, el ejemplo de Cuba le mostró al resto de Latinoamérica de que se puede tomar una alternativa diferente, y las consecuencias de eso lo estamos viendo precisamente ahora, porque después vino el cambio de poder en Venezuela, ¿no? Con Hugo Chávez. Entonces estamos viendo cómo ahora toda una ola de izquierda está abarcando a todo el continente, desde México hasta Colombia, ¿no? En Argentina también, que hemos visto que el cambio de poder también se da de izquierda a derecha, pero la izquierda tiene ahora una presencia muchísimo mayor de lo que tenía a mediados del siglo XX. O sea, y que aquí en Rusia
nosotros vemos ese camino, ¿no?, que está tomando el mundo entero y Latinoamérica en general como algo inevitable. O sea, incluso las naciones más capitalistas del libre comercio y tal se están dando cuenta que ese camino no lleva a nada más que la explotación y el descontento popular. Que entonces, después de la Revolución Rusa y después de la Revolución Cubana, han visto que ellos tienen que cambiar también. Entonces, muchos logros de lo que hoy se le adjudican al sistema capitalista en el mundo, ¿no?, que vemos también por internet y muchos influencers que dicen que mira lo bueno que es el capitalismo y te empiezan a enumerar los logros del capitalismo. Pero es que esos logros son inicialmente del socialismo. O sea, esos son logros adoptados por, ¿no?, todos los sistemas capitalistas, porque se dan cuenta que si no los adoptaban y si no los implementaban en su sistema, iban a perder la carrera. Como vendría siendo, no sé, incluso, a ver, si nos ponemos a pensar, incluso el derecho del voto a la mujer, por solo ponerte un ejemplo, ¿no? Y muchos otros logros, la salud universal, la educación universal para todos. A mediados del siglo XX eso era inimaginable en América Latina. Ahora es algo súper normal. Cual sea el gobierno que está de turno, ¿no?, en cada país, ya no puede regular esas cosas. Entonces son logros del socialismo que después de la Revolución Rusa se expandieron por el mundo y después de la Revolución en Cuba tuvieron ese impulso, ¿no?, por toda Latinoamérica. Sí, es innegable los vínculos históricos, ¿no?, que siempre existieron entre Fidel y el pensamiento de, o sea, todo el movimiento de la Unión Soviética, incluso después con Rusia, siempre fue muy cercano, ¿no?, a Rusia, a Fidel. Y como tú bien mencionabas, ¿no?, esta idea de fortalecer los movimientos de izquierda, de lucha por los derechos de la clase obrera, los derechos de las capas más vulnerables dentro de la sociedad, de reclamar sus derechos. Esos fueron elementos que siempre estuvieron presentes en el pensamiento de Fidel y que él se encargó mediante sus artículos, sus discursos, sus participaciones en distintos eventos, foros internacionales, de hacerlos comprender, ¿no? Y que tuvieron, que se ganaron seguidores o se ganaron. Si bien tuvo muchos detractores, porque los tuvo, es innegable, o sea, es imposible de negarlo, que tuvo muchos enemigos, también tuvo muchas personas que lo quisieron y que reconocieron en él el gran líder político que fue en Cuba, en América Latina y en general a nivel internacional. O sea, estamos hablando de un país muy pequeño, una islita del Caribe de apenas de 10 a 11 millones de habitantes, con un líder que se reconoce su pensamiento, su impronta a nivel internacional, tanto en Asia, en África, por los diferentes momentos de su historia, diferentes momentos de su accionar que impactaron a esos pueblos. Estamos hablando de todo este internacionalismo, de este apoyo a las luchas por la liberación de distintos pueblos en África, por su apoyo también, ese impulso de, ¿sabes?, las brigadas médicas nuestras que han apoyado a tantos países que han sufrido desastres naturales, y ahí están los médicos cubanos. Todas esas cosas que hoy todavía se mencionan y por las cuales se reconocen a Cuba fueron ideas de Fidel. Incluso como veníamos hablando antes de esta participación de Cuba con la Unión Soviética en esta carrera espacial, este primer cosmonauta latinoamericano que se lanza, también tiene que ver con ese empeño de Fidel de que Cuba forme parte, se integre, aun cuando casi siempre se nos ha tratado de negar ese derecho por parte del enemigo tan cercano que tenemos. Siempre fue un empeño de Fidel, que Cuba participe en el mundo, se integre en el mundo, que se defienda ese derecho a tener voz del sur, ¿no?, del sur global. Siempre fue un empeño de Fidel, y por eso es que nosotros se ha dedicado todo un año a rescatar esa memoria, ese pensamiento, disímiles actividades que se han organizado en Cuba y también en otros países que se han sumado a la convocatoria. La idea es de Fidel es un país que es precisamente como lo vemos, como lo recordamos acá, o sea, es muy importante para todos los cubanos. Y bueno, es la idea, ¿no?, que se recuerde su imagen. Comentábamos en un podcast anterior que el año que viene se celebrará el noveno Congreso del Partido Comunista de Cuba, y precisamente tiene que ver con toda esta campaña, ¿no?, de recordar lo importante que siempre fue para Fidel insistir en la idea de la unidad de los cubanos ante nuestra realidad. Nuestra realidad es que somos un país bloqueado, asediado por la principal potencia del mundo. Por tanto, la unidad para nosotros es fundamental para mantenernos como país soberano que siempre hemos sido, ¿no?, desde el triunfo de la revolución. Es lo que hemos siempre defendido, esa soberanía, esa independencia de Cuba, que con un líder como Fidel, bueno, por supuesto fue... Es de destacar. O sea, no todos los países pueden resistir más de 60 años de asedio de la principal potencia teniéndola solo 90 millas. O sea,
Estamos hablando de un hombre que recibió, o sea, que fue víctima de casi 600 intentos de asesinato, o sea, precisamente por eso, porque su pensamiento no solo influía en Cuba, sino a nivel internacional, y eso lo conocían, lo sabían muy bien los enemigos de la revolución. Me gustaría retomar aquí la idea justamente que tú iniciaste sobre el ejemplo de Fidel como una persona que resiste, ¿no? Y que lucha contra aquel poder hegemónico que tiene más al norte, y sobre los más de 600 de intentos de asesinato. Simplemente me gustaría, con una pregunta un poco incómoda para Estados Unidos, hacerle que nuestros espectadores se preguntan: Cuba, siendo un país tan pequeño, ¿qué amenaza supone para Estados Unidos para que le hagan 600 intentos de asesinato? ¿Qué nivel de amenaza debe ser para Estados Unidos Cuba, ¿no? Y la figura de Fidel precisamente? O sea, que no es más que sus ideas, ¿no? Las ideas que él defendía, ese ideal, ¿no? de defender, como tú bien has dicho, los derechos, ¿no? de la clase obrera mundial, es lo que realmente en Estados Unidos se veía como la mayor amenaza. O sea, no es tanto la figura de Fidel y Cuba, sino esas ideas que él transmitía y que él expandía a través del mundo. Eso primero. Y segundo, también me gustaría retomar una idea que tú mencionaste, que es que acá en Rusia vemos a Fidel como un ejemplo de lucha, incluso cuando el bloque socialista cayó, que ya el país se quedó sin apoyo, ¿no? Porque hay que ser sinceros, los años 90 para Cuba fueron muy difíciles, por ese mismo, porque perdió el apoyo de todo el bloque socialista. Pero sin embargo, el país, bajo el liderazgo de Fidel, ¿no? supo reconfigurarse y un poco avanzar, ¿no? salir de ese precipicio al que se avecinaba, y que le tenía preparado a Estados Unidos precisamente. Supo salir, supo echar para adelante. Entonces, para Rusia, sinceramente, esto lo digo extraoficial porque no es que sea la posición gubernamental de Rusia, sino es como la posición de los rusos comunes, ¿no? de la calle. La figura de Fidel es un ejemplo de resistencia, incluso en las condiciones más adversas que puedan haber, que un ruso común entiende que, por ejemplo, la Unión Soviética no pudo hacerlo, y la Rusia de los años 90 no pudo hacerlo, pero Cuba sí pudo. Y Fidel sí pudo. Entonces, para Rusia es un ejemplo. Es como, ¿sabes? Como el hermano menor que tú cuando bajaste las manos y decaíste, pero entonces ese hermano te mostró un ejemplo de que sí se puede echar para adelante. Y en mucho es también como ahora el mundo, Rusia, ¿no? y el mundo ese multipolar, se está dando cuenta de que, bueno, sí, de que se puede construir un mundo mejor, como decía Fidel mismo, un mundo mejor es posible, sin tener en cuenta a aquel hegemón de Estados Unidos, ¿no? Y entonces como que están retomando un poco, aunque no sea directamente, pero indirectamente, el mundo hoy, ¿no? Rusia, China, muchos países del mundo están retomando esa idea, y espero que, como ya dije también en unos podcasts anteriores, lamentablemente Fidel no llegó a vivir este momento, porque yo creo que si él llega a vivir este momento, él entendería de que sus ideas, de que su lucha en los años 90 que no fue en vano, no fracasaron, sino que sembraron, ¿no? ese germen en otros países, y ahora sus ideas se están desarrollando a un nivel mucho mayor de lo que él defendió tras la caída del bloque socialista. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para acercar, analizar los temas que están en la agenda de los medios de prensa. Como siempre le digo, lo invito a que visiten nuestros perfiles en redes sociales y nos dejen sus comentarios sobre lo que hemos debatido acá y sobre los temas que son de interés para ustedes que abordemos en próximos espacios. Un saludo. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares, una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.